¿Qué es lo que estás insinuando, David?, preguntó Isabel cruzándose de brazos. Su mirada, normalmente tranquila, ahora reflejaba incredulidad. ¿Esto es una broma? No, no lo es. Estoy completamente serio, respondió David, con un tono firme que no coincidía con la inseguridad que sentía en su interior. Sé que esto puede parecer absurdo, pero siento algo por ti, algo real. Isabel lo miró en silencio, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. Estaban en su oficina en la Facultad de Medicina, rodeados de libros, exámenes y el aroma a café frío. Todo parecía detenerse en ese instante. David, su alumno más prometedor, acababa de confesarle que estaba enamorado de ella. Ella tenía 57 años, era su profesora, y para rematar, una figura reconocida en el ámbito médico. David, esto no tiene sentido. Soy tu profesora y además... Isabel se detuvo, como si no pudiera pronunciar las palabras que estaban a punto de salir de su boca. Soy mucho mayor que tú. Eso no importa para mí. David dio un paso hacia ella, sus ojos fijos en los de Isabel. No estoy hablando de una simple admiración o algo pasajero. Esto va más allá. Cada día que paso contigo, cada conversación, cada clase, no puedo evitar sentirlo. Y no creo que pueda seguir guardándolo para mí. Isabel dejó escapar un suspiro pesado. Era una mujer acostumbrada a manejar situaciones complejas, pero esta era diferente. Había algo en la sinceridad de David que la desarmaba. No era el típico halago vacío que escuchaba en reuniones sociales o conferencias. Era real, y eso la inquietaba. David, escucha, dijo Isabel, tratando de mantener la compostura. Sé que piensas que esto es genuino, pero te aseguro que no es más que una idealización. Estás confundido. Yo soy una mujer que podría ser tu madre, por Dios. ¿Y por qué mi edad tiene que definir lo que siento?, replicó él cortándola antes de que pudiera seguir. Isabel, tú no eres como nadie que haya conocido antes. No tiene que ver con la edad, ni con tu posición como profesora. Tiene que ver contigo. Y sé que sientes algo, aunque lo estés negando. Esas últimas palabras hicieron que Isabel se levantara de su silla, como si quedarse sentada fuera un signo de debilidad. Caminó hacia la ventana y miró hacia el patio de la facultad, donde los estudiantes conversaban y reían, ajenos a lo que ocurría en esa oficina. ¿Podría siquiera considerar lo que David estaba proponiendo? ¿Qué clase de escándalo generaría? Su reputación, su carrera, todo podría venirse abajo. ¿Y qué se supone que esperas de mí?, preguntó finalmente, dándose la vuelta para enfrentarlo de nuevo. ¿Que olvide quién soy y arriesgue todo por algo que ni siquiera estoy segura de que sea real? David no respondió de inmediato. La pausa parecía interminable, pero cuando finalmente habló, lo hizo con una seguridad que Isabel no esperaba. Espero que te des una oportunidad. No te estoy pidiendo que arriesgues tu carrera o tu reputación. Te estoy pidiendo que confíes en lo que sentimos, en lo que podría ser. Si decides que no, lo aceptaré. Pero al menos no viviré con la duda de no haberlo intentado. Isabel lo miró fijamente. Durante años había sido una mujer calculadora, analítica, siempre priorizando la lógica sobre los impulsos. Pero algo en David rompía sus esquemas. No era solo su juventud o su admiración hacia ella. Era la autenticidad con la que hablaba, y eso era algo que no podía ignorar tan fácilmente. David, necesito tiempo, dijo finalmente, su voz mucho más suave que antes. Esto es demasiado y no puedo tomar una decisión así de rápido. Tómate el tiempo que necesites. Solo quería que lo supieras, dijo él, esbozando una ligera sonrisa antes de recoger su mochila y dirigirse a la puerta. Pero no me arrepiento de lo que dije. Cuando David salió de la oficina, Isabel se dejó caer en su silla con el corazón latiendo a un ritmo que no recordaba haber sentido en años. Sabía que lo correcto era ignorar todo esto, olvidar esa conversación y continuar con su vida. Pero en el fondo, algo le decía que ya era demasiado tarde para eso. ¿Te casaste?, gritó Natalia, la hermana de David, al otro lado del teléfono. La incredulidad en su voz era palpable. ¿Con tu profesora? ¿Con Isabel? ¿La doctora Méndez? Sí, Natalia, con Isabel, respondió David con calma, aunque sabía que la conversación sería difícil. Ya lo decidimos. Nos casamos hace una semana. Del otro lado de la línea, Natalia guardó silencio, como si intentara procesar lo que acababa de escuchar. Finalmente, soltó un bufido cargado de frustración. David, esto es una locura.
Ella podría ser nuestra madre. ¿Te das cuenta del escándalo que esto va a causar? ¿Qué pensarán papá y mamá? Ya sé lo que piensan, contestó David con un tono grave. Mamá no me ha hablado desde que se enteró y papá, bueno, tampoco esperaba que lo entendiera. Pero esto no es una decisión que tomé a la ligera, Natalia. Amo a Isabel. ¿Amo? Repitió Natalia casi burlándose. ¿Qué sabes tú del amor? Apenas tienes 24 años, David. Ella te está manipulando, ¿no lo ves? Es una mujer mayor, con poder, dinero. ¡Basta!, interrumpió David, su paciencia agotándose. No voy a permitir que hables de ella así. Isabel no me manipuló. Esto no tiene nada que ver con su dinero o su posición. Es algo real, algo que tú no entiendes porque estás demasiado ocupada juzgando. Natalia dejó escapar un largo suspiro, pero antes de responder, David ya había cortado la llamada. Se dejó caer en el sofá, pasándose las manos por el cabello. Había esperado resistencia, pero no la magnitud del rechazo que estaba enfrentando, no solo de su familia, sino también de los amigos que solían apoyarlo. Todos parecían ver su matrimonio como un error, una especie de fantasía que no podía durar. Mientras tanto, Isabel estaba en su consultorio, revisando los últimos resultados de una investigación médica, pero su mente estaba en otra parte. Habían pasado apenas unos días desde la ceremonia civil, y aunque ella y David habían tratado de mantener el evento discreto, los rumores ya se habían extendido. Varios colegas la miraban de forma diferente, como si estuvieran cuestionando su juicio profesional. La puerta del consultorio se abrió de golpe, y allí estaba Sofía, su hija, con el rostro lleno de ira. ¿Es verdad?, preguntó Sofía sin preámbulos, cruzando los brazos mientras su mirada penetraba a Isabel. ¿Te casaste con él? Isabel se quitó los lentes, cerrando la carpeta frente a ella. Sabía que este momento llegaría, pero no estaba preparada para la hostilidad en los ojos de su hija. Sí, Sofía, es verdad. Me casé con David. Sofía dejó escapar una risa amarga, como si no pudiera creer lo que escuchaba. ¿Cómo pudiste hacer algo así? ¿Con un hombre más joven que yo? Esto es, no sé ni cómo describirlo. ¿Ridículo? ¿Patético? Sofía, no estoy aquí para justificar mi vida ante ti, respondió Isabel tratando de mantener la calma. Esto no es algo que decidí de la noche a la mañana. Sé que es difícil de entender, pero amo a David y él me ama. Eso es todo lo que importa. ¿Todo lo que importa? Sofía elevó la voz dando un paso hacia el escritorio de su madre. Mamá, esto no es solo sobre ti. Has puesto en riesgo tu reputación, tu carrera. ¿Y por qué? Por un capricho. Isabel sintió un nudo en el estómago. Las palabras de Sofía eran como cuchillos, y aunque intentaba mantenerse firme, cada acusación la hacía tambalear. Esto no es un capricho, replicó Isabel con firmeza. Sé que no estás de acuerdo, y probablemente nunca lo estarás, pero David y yo somos felices. Y si eso significa que voy a perderte a ti o a cualquiera más, estoy dispuesta a aceptarlo. Sofía la miró con incredulidad, como si no reconociera a la mujer frente a ella. Sin decir nada más, dio media vuelta y salió del consultorio, dejando a Isabel sola con el eco de sus pasos. Esa noche, David e Isabel cenaron juntos en su departamento, tratando de ignorar el caos que los rodeaba. Pero ambos sabían que la batalla apenas comenzaba. David había perdido a sus padres y su hermana, Isabel, a su hija y a varios de sus colegas. Sin embargo, en medio de todo, encontraban consuelo el uno en el otro. ¿Crees que algún día todo esto cambiará?, preguntó David mientras tomaba la mano de Isabel sobre la mesa. No lo sé, respondió ella, mirándolo con una mezcla de tristeza y determinación. Pero lo que sí sé es que vales cada segundo de esta lucha. No me arrepiento de nada. David sonrió, y en ese momento supo que, a pesar de todo, Isabel era la persona con quien quería compartir su vida sin importar el precio. Los resultados no son alentadores, Isabel, dijo el doctor Ramírez, mirando con gravedad las hojas que tenía en sus manos. La leucemia es agresiva y necesitamos actuar rápido. Isabel asintió en silencio, intentando procesar la información. Sentada frente al doctor, con David a su lado, sentía el peso de las palabras aplastarla. Había sido una mujer fuerte toda su vida, enfrentando desafíos que pocos podrían imaginar. Pero ahora, este diagnóstico era algo completamente diferente. Este enemigo no podía ser derrotado con disciplina ni fuerza de voluntad.
¿Cuáles son las opciones?, preguntó David rompiendo el silencio. Su tono era firme, pero la tensión en su mandíbula traicionaba su calma aparente. La quimioterapia ayudará a estabilizar la situación, pero la mejor opción a largo plazo es un trasplante de médula ósea, explicó el doctor, colocando los resultados sobre el escritorio. Lo complicado es encontrar un donante compatible, y en este caso, su hija Sofía sería nuestra mejor esperanza. Isabel cerró los ojos por un momento, dejando escapar un suspiro. Habían pasado años desde la última vez que vio a Sofía. Su relación se había roto después de su matrimonio con David. La sola idea de tener que pedirle algo, después de todo lo que había sucedido, la llenaba de dudas. ¿Estás segura de que ella aceptará ayudar?, preguntó David en voz baja, volviéndose hacia Isabel. No lo sé, respondió Isabel sin mirarlo. Su voz apenas era un susurro. Pero no tengo otra opción, ¿verdad? 2 días después, Isabel marcó el número de Sofía. Las manos le temblaban mientras esperaba que su hija contestara. Finalmente, la voz de Sofía rompió el silencio. «Mamá», dijo Sofía con frialdad, dejando claro que no esperaba esta llamada. «Sofía, sé que no tienes ninguna razón para hablar conmigo», comenzó Isabel, tratando de mantener la compostura. «Pero necesito pedirte algo importante». «¿Pedirme algo?», respondió Sofía dejando escapar una risa sarcástica. «Después de todos estos años, ¿ahora decides que necesitas algo de mí? ¿Qué es tan importante como para que rompas este silencio?». Isabel tragó saliva. Cada palabra de su hija era como una bofetada, pero sabía que no podía retroceder. «Estoy enferma, Sofía. Tengo leucemia», dijo finalmente, sintiendo cómo se le quebraba la voz. «Y necesito un trasplante de médula. Eres mi única esperanza». Del otro lado de la línea hubo un silencio que pareció eterno. Finalmente Sofía habló, pero su tono seguía siendo distante. «No sé si puedo hacer esto, mamá. ¿Por qué debería hacerlo después de todo lo que pasó? No te lo estoy pidiendo por mí, Sofía. Esto no es solo sobre lo que pasó entre nosotras. Es mi vida. Te estoy pidiendo una oportunidad de seguir viviendo. Nada más». Sofía no respondió de inmediato. Isabel podía imaginar la lucha interna que su hija estaba enfrentando. Después de unos segundos la respuesta llegó, más corta y más fría de lo que esperaba. «Está bien, regresaré para hacerme las pruebas, pero no esperes nada más de mí». El reencuentro en el hospital fue tenso. Sofía llegó con una actitud rígida, cruzándose de brazos mientras miraba a su madre desde la distancia. Isabel intentó sonreírle, pero el gesto apenas tuvo efecto. David fue el primero en acercarse. «Sofía, gracias por venir», dijo con sinceridad, extendiendo la mano hacia ella. Sofía lo miró por un momento antes de estrecharle la mano con rigidez. «No lo hago por ustedes», respondió, mirando directamente a Isabel. «Lo hago porque sé lo que es perder a una madre. No quiero vivir con ese peso». David retrocedió, sorprendido por la frialdad de las palabras, pero Isabel simplemente asintió, entendiendo que no podía esperar otra cosa. Sabía que este proceso sería largo, no solo en términos médicos, sino también emocionales. Después de las pruebas, el doctor Ramírez confirmó lo que ya sospechaban. Sofía era compatible. Sin embargo, eso no significaba que las cosas serían más fáciles. La recuperación de este procedimiento será difícil, pero los resultados pueden salvarle la vida, explicó el doctor, mirando tanto a Sofía como a Isabel. «Necesitamos coordinar las fechas para el procedimiento lo antes posible». Sofía asintió, sin mirar directamente a su madre. «Hagámoslo cuanto antes. Quiero terminar con esto rápido». En casa, David trataba de reconfortar a Isabel. Habían pasado meses desde que la enfermedad empezó a consumirla, y verla en este estado lo destrozaba. «No puedo evitar sentir que estoy perdiendo todo, David», confesó Isabel una noche, mientras él le servía una taza de té. «Perdí a mi hija, mi carrera está en pausa, y ahora ni siquiera sé si sobreviviré a esto». «No estás perdiendo nada», respondió él, tomando su mano. «Estamos juntos en esto, Isabel, y recuperarás a Sofía, lo sé. A veces las cosas más difíciles nos enseñan lo que realmente importa». Isabel miró a David con una mezcla de tristeza y gratitud. No sabía si lograría superar la enfermedad, pero lo que sí sabía era que no estaba sola en la lucha. En el fondo, sin embargo, una pregunta seguía rondando su mente.
¿Podría este reencuentro sanar la relación con su hija o sería demasiado tarde para ambas? El día del procedimiento llegó más rápido de lo que cualquiera de ellos esperaba. Sofía estaba sentada en la sala de espera del hospital, revisando su teléfono sin prestar demasiada atención a lo que veía en la pantalla. Había un nudo en su estómago, una mezcla de nerviosismo y resentimiento que no lograba disipar. Había accedido a ser la donante de su madre, pero eso no significaba que todo estuviera bien entre ellas. Ni siquiera sabía si quería que estuviera bien. David llegó con 2 cafés en la mano, se sentó junto a ella y le ofreció uno, rompiendo el incómodo silencio. «Gracias», dijo Sofía sin mirarlo. Tomó el café, pero no dio un sorbo. «Sé que esto no es fácil para ti», dijo David después de un momento, su tono calmado. «Pero lo que estás haciendo es increíble. No solo estás ayudando a Isabel, estás dándole una oportunidad de vida». Sofía dejó escapar un suspiro, mirando el café en sus manos. «No lo hago por ella, lo hago porque sé que es lo correcto, pero eso no cambia nada. Ella eligió su camino cuando se casó contigo y me dejó atrás». David no respondió de inmediato. Sabía que cualquier cosa que dijera podría sonar como una justificación, y eso no ayudaría. En cambio, decidió ser honesto. «Entiendo que sientas que te dejó atrás, pero no fue así. Isabel siempre ha hablado de ti, incluso cuando tú no querías saber de ella. Siempre ha querido recuperar lo que tenían». Sofía lo miró por primera vez desde que empezó la conversación. Había algo en su expresión que mezclaba escepticismo y una pizca de curiosidad. «¿De verdad crees que puedo olvidar todo lo que pasó? ¿Que puedo simplemente fingir que no me traicionó?» David se inclinó un poco hacia ella, hablando con una sinceridad que no había mostrado antes. «No creo que debas olvidar, pero quizás puedas perdonar. No por ella, sino por ti. A veces cargar con todo ese resentimiento duele más de lo que ayuda». Sofía no dijo nada más, pero sus ojos traicionaron un destello de vulnerabilidad. Antes de que pudiera responder, una enfermera apareció en la puerta para llamarla. Era hora de comenzar. El procedimiento fue un éxito en términos médicos. Isabel respondió bien a la extracción de médula y comenzó su recuperación en el hospital. Durante los días siguientes, Sofía visitó ocasionalmente, aunque sus encuentros con Isabel eran breves y tensos. David, sin embargo, notó pequeños cambios. Sofía ya no era tan fría, y aunque no hablaba mucho, su presencia constante decía más de lo que ella misma admitía. Un día, Isabel decidió dar el primer paso. «Sofía, ¿puedo hablar contigo?», preguntó sentada en la cama del hospital. Sofía, que estaba mirando por la ventana, giró lentamente hacia su madre. Dudó un momento, pero finalmente asintió y se sentó en la silla junto a la cama. «Quiero agradecerte por lo que hiciste», dijo Isabel, eligiendo cuidadosamente sus palabras. «Sé que esto no cambia nada entre nosotras, pero no puedo expresar lo mucho que significa para mí». Sofía cruzó los brazos, mirando a su madre con una expresión difícil de leer. «No necesitas agradecerme. Lo hice porque era lo correcto, no por ti». Isabel asintió, aceptando la respuesta sin discutir. «Lo sé, y sé que he cometido errores, Sofía. Sé que te hice sentir que no eras mi prioridad, pero eso nunca fue mi intención. Te amo más de lo que puedo expresar, y lamento haberte hecho sentir lo contrario». Sofía se quedó en silencio, mirando a su madre. Había esperado este tipo de disculpa durante años, pero ahora que la escuchaba, no sabía cómo responder. Finalmente, dejó escapar un suspiro. «No puedo perdonarte ahora, mamá. Tal vez algún día, pero no hoy». Isabel asintió lentamente, aceptando las palabras de su hija. «Eso está bien. Solo quería que lo supieras». Esa noche, Sofía regresó al departamento que David e Isabel compartían. Había estado quedándose allí temporalmente mientras ayudaba con el procedimiento, pero nunca se había sentido realmente cómoda. Sin embargo, algo en ella había cambiado. Mientras preparaba un té en la cocina, David entró, notando la expresión pensativa en su rostro. «¿Estás bien?», preguntó, apoyándose en el marco de la puerta. Sofía tardó un momento en responder. «No sé. Supongo que estoy empezando a darme cuenta de que tal vez no he sido justa con ella, pero aún no sé cómo manejarlo». David sonrió levemente, acercándose un poco más. «Dar un paso a la vez. No tienes que resolver todo de golpe». Sofía asintió, mirando su taza de té. Por primera vez en mucho tiempo,
sintió que podía respirar un poco más libremente. Aunque el camino hacia la reconciliación aún era largo, había dado el primer paso. Y aunque no lo admitiera en voz alta, sentía que Isabel y David tal vez no eran el enemigo que había creído durante tanto tiempo. «Te ves mejor hoy, mamá», comentó Sofía mientras entraba a la habitación del hospital con una pequeña bolsa en la mano. Sus visitas se habían vuelto más frecuentes, aunque todavía no compartían largas conversaciones. Isabel la recibió con una sonrisa genuina. Había pasado semanas recuperándose, y aunque aún se sentía débil, la presencia de Sofía era un alivio que no esperaba. «Gracias, hija. Me siento un poco más fuerte», respondió Isabel, acomodándose contra las almohadas. «¿Qué traes ahí?». Sofía levantó la bolsa y la colocó sobre la mesita junto a la cama. Sacó un pequeño tupper y lo abrió, liberando el aroma de sopa casera. «Pensé que estarías harta de la comida del hospital, así que hice tu favorita, sopa de lentejas». Isabel parpadeó sorprendida. Ese pequeño gesto de cuidado la conmovió más de lo que quiso mostrar. Por un instante, se quedó en silencio, sin saber cómo agradecerle. «Es muy lindo de tu parte. Gracias, Sofía», dijo finalmente, su voz ligeramente quebrada. Sofía simplemente asintió, evitando mirarla directamente. Todavía había una barrera entre ambas, pero momentos como este parecían ir desmoronándola poco a poco. Esa noche, Sofía decidió quedarse un rato más en la habitación. David había salido para encargarse de algunos asuntos del trabajo, así que las dos estaban solas. Había un silencio cómodo entre ellas, roto únicamente por el sonido de la televisión que Isabel había puesto para distraerse. «¿Sabes? Cuando era niña, solías hacer sopa de lentejas cada domingo», dijo Sofía de repente, rompiendo el silencio. «Siempre decías que era el único día en que no estabas apurada». Isabel sonrió con nostalgia. «Lo recuerdo. Era mi forma de compensar por las largas horas de trabajo. Quería asegurarme de que tuvieras al menos un día en el que me sintieras presente». «Sí, pero luego empezaste a trabajar los domingos también», respondió Sofía con un tono que no era del todo acusatorio, pero sí cargado de una ligera tristeza. Isabel bajó la mirada, sus manos jugando con la sábana. «Sé que fallé en muchas cosas como madre, Sofía. Me dejé consumir por el trabajo, por mis ambiciones, y sé que eso te hizo sentir sola». Sofía se mordió el labio, pensando en todo lo que había guardado durante años. Había tantas cosas que quería decir, pero no sabía por dónde empezar. «No era solo el trabajo, mamá. También fue lo de ustedes dos», dijo finalmente refiriéndose a su relación con David. «No podía entenderlo. Sentí que elegiste a un extraño sobre mí, sobre nuestra familia». «Lo entiendo», respondió Isabel con sinceridad, «y tal vez lo hice, aunque no fue mi intención. Pero David no es un extraño. Es un hombre que me ha dado algo que no sabía que necesitaba, amor incondicional». Sofía dejó escapar un suspiro pesado, apoyándose en el respaldo de su silla. «Sé que él es bueno contigo, puedo verlo, pero eso no cambia lo que sentí en ese momento». Isabel asintió lentamente, reconociendo el dolor de su hija. «No espero que lo cambie, Sofía. Solo quiero que sepas que nunca fue mi intención lastimarte. Siempre has sido importante para mí, incluso cuando no lo demostré de la mejor manera». Sofía se quedó en silencio por un momento, procesando las palabras de su madre. Había algo en la vulnerabilidad de Isabel que hacía difícil seguir aferrándose al resentimiento. Quizás, pensó, era momento de intentar soltar un poco de ese peso. En los días que siguieron, la relación entre ambas comenzó a cambiar. Aunque los avances eran pequeños, eran significativos. Sofía empezó a quedarse más tiempo durante sus visitas, compartiendo pequeños recuerdos de su infancia o simplemente hablando de su día. Isabel, por su parte, hacía un esfuerzo por escuchar sin juzgar, mostrando un interés genuino por la vida de su hija. Una tarde, mientras David ayudaba a Isabel a caminar por el pasillo del hospital, Sofía los observó desde una distancia corta. La manera en que David cuidaba de su madre, con paciencia y ternura, era difícil de ignorar. Por primera vez comenzó a ver a David no como el hombre que arruinó su relación con Isabel, sino como alguien que realmente la amaba. Más tarde, mientras Isabel descansaba, Sofía se acercó a David en la cafetería del hospital. «Quiero decir algo», empezó sentándose frente a él.
He sido injusta contigo desde el principio. David levantó la vista, sorprendido por el comentario. No tienes que decir eso, Sofía. Entiendo por qué te sientes así. No, déjame terminar, lo interrumpió ella, jugando nerviosamente con la taza de café en sus manos. He visto cómo cuidas a mi mamá. Y, aunque me tomó tiempo, ahora entiendo que lo que ustedes tienen es real. No es algo que yo hubiera elegido para ella, pero creo que la has hecho feliz. David la miró en silencio por un momento antes de responder. Ella también me hizo feliz, mucho más de lo que puedo explicar. Y sé que le gustaría tenerte a su lado, no solo como su hija, sino como parte de nuestra vida. Sofía asintió, procesando sus palabras. Había algo en David que transmitía sinceridad, y por primera vez sintió que quizás podría confiar en él. Todavía estoy trabajando en ello, dijo finalmente levantando la vista para mirarlo directamente. Pero gracias por no rendirte con ella, ni conmigo. David sonrió levemente, reconociendo el esfuerzo que Sofía estaba haciendo. Aunque el camino hacia la reconciliación no sería fácil, ambos sabían que estaban avanzando en la dirección correcta. La tarde en el departamento de David e Isabel era silenciosa, pero no incómoda. Sofía había comenzado a quedarse más seguido, especialmente ahora que Isabel estaba de regreso en casa tras semanas de recuperación. Aunque todavía había tensiones no resueltas, los tres estaban encontrando un extraño equilibrio. Sofía, sentada en el sofá con su laptop abierta, levantó la vista cuando David entró al salón con 2 tazas de café. ¿Para mí?, preguntó sorprendida por el gesto. Pensé que podrías necesitar un descanso, respondió él, dejándole la taza sobre la mesa. Llevas horas trabajando. Gracias, dijo ella, tomando la taza y dándole un sorbo. Era la primera vez que aceptaba algo de David sin un aire de distancia o desconfianza. Mientras tanto, Isabel, desde su silla cerca de la ventana, los observaba con una pequeña sonrisa en los labios. A pesar de los desafíos, había empezado a notar un cambio en Sofía. Su hija ya no la miraba con el mismo reproche en los ojos, y aunque todavía no hablaban abiertamente sobre el pasado, Isabel sentía que poco a poco el hielo entre ellas se estaba derritiendo. «Deberías tomarte un descanso también, mamá», dijo Sofía, cerrando la laptop y cruzándose de brazos. «¿Has estado revisando esos papeles todo el día?» «Estoy bien, cariño», respondió Isabel sonriendo. «Solo quiero asegurarme de que esté todo en orden antes de reincorporarme al hospital». «¿Ya estás pensando en volver a trabajar?», preguntó Sofía, claramente sorprendida. «No será pronto, pero quiero estar lista. No puedo quedarme quieta por mucho tiempo». Sofía se quedó en silencio, observando a su madre. Durante años, había visto cómo Isabel priorizaba su carrera sobre todo lo demás y había aprendido a resentirla por ello. Pero ahora, algo en su madre había cambiado. Isabel no estaba corriendo hacia el trabajo como una escapatoria. Parecía más tranquila, más presente. Por primera vez, Sofía se preguntó si quizás ella también necesitaba dejar atrás viejos resentimientos. Más tarde esa noche, mientras Isabel descansaba en su habitación, Sofía y David se encontraron en la cocina. David estaba lavando platos y Sofía, apoyada contra el mostrador, jugueteaba con su teléfono. «Parece que se está recuperando bien», comentó Sofía rompiendo el silencio. David asintió, secándose las manos con un paño. «Sí, pero todavía necesita tiempo. Esto no ha sido fácil para ella, ni física ni emocionalmente». Sofía miró hacia el pasillo que conducía a la habitación de su madre, pensativa. «A veces me pregunto si ella es más fuerte de lo que yo quiero admitir. Siempre he pensado que era egoísta, pero ahora no estoy tan segura». David se volvió hacia ella cruzando los brazos. «No creo que Isabel sea egoísta. Creo que cometió errores como todos, pero siempre ha querido lo mejor para ti. Solo que a veces no sabía cómo demostrarlo». Sofía dejó escapar un suspiro, mirando a David con algo de curiosidad. «¿Cómo haces para entenderla tan bien? Yo he sido su hija toda mi vida, y apenas ahora siento que empiezo a conocerla». David sonrió ligeramente. «Tal vez porque no crecí con las mismas expectativas que tú. Para mí, Isabel siempre ha sido alguien que me inspira, pero también alguien vulnerable. Nunca intenté verla como perfecta». Sofía lo miró por un momento antes de responder. «Eso es algo que nunca hice, dejar de esperar que fuera perfecta». Ambos se quedaron en silencio, pero esta vez no era incómodo. Había una conexión creciendo entre ellos,
aunque ninguno de los dos estaba listo para reconocerla. Al día siguiente, Isabel decidió que era hora de enfrentar una conversación que había estado postergando. «Sofía, ¿puedes acompañarme al parque?», le pidió después del desayuno. Sofía, un poco sorprendida por la invitación, aceptó. Caminaron juntas hasta un pequeño parque cercano al departamento. Era un lugar tranquilo, con bancos de madera y árboles que daban sombra. Se sentaron juntas en un banco y por un momento ninguna habló. Finalmente, Isabel rompió el silencio. «Sé que no podemos borrar el pasado, pero quiero agradecerte por quedarte conmigo durante este tiempo. Ha significado más de lo que puedo decir». Sofía miró a su madre, sintiendo que las palabras eran genuinas. «No ha sido fácil, mamá, pero creo que estar aquí me ha ayudado a entender cosas que antes no veía». Isabel asintió, tomando un respiro antes de continuar. «Quiero pedirte perdón, Sofía, por no estar ahí cuando más me necesitabas, por ponerte en segundo lugar tantas veces, y también por no pensar en cómo mi relación con David podría haberte afectado». Sofía bajó la mirada, jugando con una hoja que había caído del árbol junto a ellas. «No sé si puedo perdonarte del todo todavía, pero estoy empezando a ver que tal vez no fue todo culpa tuya. Yo también he sido obstinada». Isabel tomó la mano de su hija, algo que no hacía desde que era niña. «No espero que todo se arregle de inmediato, pero espero que podamos seguir avanzando. Me gustaría que volvamos a ser parte de la vida de la otra». Sofía asintió lentamente, permitiendo que un pequeño rayo de esperanza se filtrara en su corazón. Esa noche, mientras Isabel dormía, Sofía y David se quedaron en la sala, hablando más abiertamente que antes. Había una familiaridad creciente entre ellos, como si los eventos recientes los hubieran unido de maneras inesperadas. «Gracias por estar aquí para mi mamá», dijo Sofía de repente. «No creo que hubiera logrado esto sin ti». David, sorprendido por la declaración, sonrió. «Gracias a ti por darle otra oportunidad. Creo que eso es lo que más la está ayudando ahora». Sofía sostuvo su mirada por un momento, y algo en el aire entre ellos cambió. Había una conexión que ninguno de los dos quería admitir, pero que empezaba a ser imposible de ignorar. La casa estaba en calma, pero una calma tensa. Isabel había vuelto a sentirse más débil en los últimos días, y David y Sofía estaban inquietos, tratando de esconder su preocupación de ella. Aunque los médicos habían dicho que era una recaída temporal, ninguno de ellos podía evitar el miedo de que algo peor estuviera por venir. Esa tarde David estaba sentado junto a Isabel en el sofá, leyendo en voz alta un libro que ella amaba. Sofía estaba en la cocina, preparando algo ligero para la cena, pero se detenía constantemente para escuchar las risas suaves que venían del salón. Era extraño. Durante años había resentido a David, pero ahora verlo cuidar de su madre con tanta devoción la hacía cuestionar sus propios prejuicios. «No tienes que quedarte aquí todo el tiempo, David», dijo Isabel de repente, interrumpiéndolo. Su voz era suave pero firme. «Tienes tu vida, tus metas. No quiero que te olvides de ti mismo por cuidarme». David cerró el libro y tomó su mano. «Mi vida está aquí contigo, Isabel. No hay ningún otro lugar donde prefiera estar». Isabel lo miró con una mezcla de amor y tristeza. Sabía que David hablaba con el corazón, pero también sabía que su tiempo juntos podía estar acercándose a su fin. Más tarde, esa misma noche, Sofía encontró a David en la cocina, lavando los platos después de la cena. Por alguna razón, decidió quedarse y ayudar. «Debes estar agotado», comentó mientras tomaba un plato y comenzaba a secarlo. «Has estado cuidando de mi mamá todo el día». «Estoy bien, estoy acostumbrado», respondió David, sin apartar la vista del fregadero. Sofía se detuvo un momento, mirándolo con algo de curiosidad. «Siempre me pregunté por qué alguien como tú, alguien tan joven, decidió casarse con alguien como mi mamá. No porque ella no sea increíble, sino porque, bueno, ya sabes». David dejó el plato que estaba lavando y la miró directamente. «Sé lo que estás pensando, y la respuesta es más simple de lo que crees. Me enamoré de Isabel por lo que es. Su inteligencia, su fortaleza, su sentido del humor, me hacía sentir como si pudiera enfrentar cualquier cosa en la vida con ella a mi lado». Sofía asintió lentamente, procesando sus palabras. Por primera vez, comenzó a ver a David desde una perspectiva distinta.
Eso es algo que no he tenido en mis relaciones, admitió ella casi como un pensamiento en voz alta. Alguien que me mire así, que me cuide así. David no respondió de inmediato, pero podía sentir la vulnerabilidad en la voz de Sofía. En ese momento, algo cambió entre ellos, aunque ninguno de los dos lo dijo en voz alta. A la mañana siguiente, David y Sofía se despertaron con la sensación de que algo no estaba bien. Isabel no había salido de su habitación, y cuando David entró para revisarla, la encontró débil y apenas consciente. Llamaron a una ambulancia inmediatamente, pero sabían que las cosas no pintaban bien. El hospital estaba lleno de ruido, pero para David y Sofía todo era un borrón. Los médicos trabajaban con rapidez, pero el rostro de los dos mostraba la misma expresión de desesperación. Finalmente, el doctor Ramírez salió del cuarto con una expresión grave. Hicimos todo lo posible, pero su cuerpo ya no podía más. Isabel falleció hace unos minutos. El mundo de David y Sofía se detuvo. Ella se llevó una mano a la boca, luchando por no romperse en llanto, mientras David simplemente se hundió en la silla más cercana, sin poder reaccionar. El funeral fue sencillo, tal como Isabel lo habría querido. Sus colegas del hospital vinieron a despedirse junto con algunos amigos cercanos. Durante el servicio, Sofía se encontró recordando los momentos recientes que había compartido con su madre, las caminatas en el parque, las conversaciones sinceras, la sopa de lentejas. Aunque todavía sentía dolor, también había una sensación de paz al saber que al final había logrado reconciliarse con ella. David, por su parte, se mantenía en silencio, casi como si estuviera en un trance. Había perdido a la persona que lo había cambiado por completo, y aunque su dolor era profundo, sabía que tenía que mantenerse fuerte, al menos por ahora. Esa noche, de regreso en el departamento vacío, Sofía se acercó a David, quien estaba sentado en el sofá con una foto de Isabel en las manos. «Ella te amaba mucho, David», dijo Sofía, sentándose a su lado. «Lo sé porque vi cómo te miraba. Nunca había visto a mi mamá así de feliz». David levantó la mirada hacia ella, sus ojos llenos de lágrimas. «Ella fue mi todo, Sofía. Me enseñó a ser mejor persona, a amar sin miedo. Y ahora que ya no está, no sé cómo seguir adelante». Sofía tomó su mano con delicadeza, un gesto que era tan inesperado como reconfortante. «No tienes que hacerlo solo. Yo también la perdí, y sé lo que significa ese vacío, pero tal vez podamos ayudarnos mutuamente a superarlo». Por primera vez desde la muerte de Isabel, David permitió que una pequeña esperanza entrara en su corazón. Aunque el dolor era inmenso, la conexión con Sofía se sentía como un faro en la oscuridad. Sin saberlo, ambos comenzaban a reconstruir sus vidas, unidos por el amor y la pérdida que compartían. Las primeras semanas tras la muerte de Isabel fueron un torbellino de emociones y silencios incómodos. David y Sofía, ahora solos en el departamento que una vez compartieron con ella, encontraron una rutina extraña que los mantenía ocupados, pero sin propósito. La ausencia de Isabel era abrumadora, pero la presencia del otro ofrecía una inesperada sensación de estabilidad. Sofía había comenzado a organizar las pertenencias de su madre, sacando ropa, documentos y pequeños recuerdos que Isabel había atesorado. David, por su parte, evitaba participar, incapaz de enfrentar ese tipo de despedida tan definitiva. «No tienes que hacerlo ahora si no estás listo», le dijo Sofía una tarde mientras acomodaba los libros médicos de Isabel en cajas. «Puedo encargarme yo». David negó con la cabeza, sentado al otro lado de la sala. «No es eso. Es solo que no quiero que desaparezca de aquí tan rápido. Todo esto me hace sentir que todavía está con nosotros». Sofía lo miró por un momento, sintiendo el dolor detrás de sus palabras. Se levantó del suelo, dejó el libro que tenía en la mano y se sentó junto a él. «No la estamos olvidando, David. Esto no es para borrar su memoria, es para cuidarla, para mantener las cosas que realmente importan». David asintió, pero no dijo nada. Sofía puso una mano sobre la suya, un gesto que parecía simple, pero que estaba cargado de comprensión. «Cuando mi papá murió», continuó Sofía mirando hacia la ventana, «sentí lo mismo. No quería mover ni un solo objeto suyo, como si eso pudiera mantenerlo cerca. Pero me di cuenta de que lo importante no estaba en las cosas, estaba en los recuerdos».
David finalmente alzó la mirada hacia ella. Había algo en las palabras de Sofía que lo tranquilizaba, como si estuvieran navegando el mismo mar turbulento. Gracias, Sofía. Creo que necesitaba escuchar eso. Esa noche, mientras cenaban en la pequeña mesa de la cocina, Sofía rompió el silencio. Estuve pensando, quizás deberíamos hacer algo para honrar su memoria, algo que ella hubiera querido. David dejó el tenedor sobre el plato, intrigado. ¿Cómo qué? No lo sé. Podríamos organizar una donación en su nombre al hospital, o tal vez algo más simbólico, algo que refleje quién era ella. David asintió lentamente, procesando la idea. Le encantaba ayudar a los demás. Tal vez podamos crear un fondo para apoyar a estudiantes de medicina, algo que asegure que su legado siga vivo. Sofía sonrió, sorprendida por lo natural que le resultaba planear algo así con David. Aunque habían sido casi desconocidos durante años, la pérdida de Isabel los estaba uniendo de una manera inesperada. Me gusta la idea, dijo, levantando su copa de vino en un gesto simbólico. Por ella. David levantó la suya, encontrando en ese pequeño momento una chispa de esperanza. Por Isabel. Con el paso de los días comenzaron a trabajar en el proyecto. David se encargó de contactar al hospital para establecer el fondo, mientras Sofía, con su experiencia en diseño, creó una presentación visual para promocionar la iniciativa. Pasaban horas juntos en la mesa del comedor, planificando y recordando historias sobre Isabel. La tensión que había definido su relación al principio parecía desvanecerse. Una tarde, mientras revisaban algunos detalles, David hizo una pausa para observar a Sofía. Había algo en la manera en que se concentraba, en la pasión con la que hablaba sobre honrar a su madre, que lo conmovía. «Gracias por hacer esto conmigo», dijo de repente. Sofía levantó la vista, sorprendida por el comentario. «No tienes que agradecerme. Es mi mamá también». David negó con la cabeza. «No es solo eso. Gracias por quedarte, por estar aquí, incluso cuando todo parecía tan difícil». Sofía lo miró en silencio por un momento antes de responder. «Creo que tú también me ayudaste más de lo que crees. No sé si habría podido enfrentar todo esto sola». El aire entre ellos se cargó de algo más profundo, algo que ni David ni Sofía se atrevían a nombrar. Ambos sabían que su conexión iba más allá de la pérdida que compartían, pero ninguno estaba listo para admitirlo. Esa noche, después de que Sofía se retirara a su habitación, David se quedó solo en el salón, mirando la foto de Isabel que seguía sobre la repisa. Había tantas emociones mezcladas en su interior, tristeza, gratitud y algo nuevo que no podía negar. Su relación con Sofía estaba cambiando, y aunque no sabía qué significaba, sabía que era importante. Mientras tanto, en su cuarto, Sofía pensaba en las palabras de David. Por primera vez, sintió que tal vez había subestimado quién era él. David no solo había sido un buen esposo para su madre, también estaba siendo un apoyo inquebrantable para ella, y aunque eso la confundía, también le daba una extraña sensación de paz. Esa noche, ambos se durmieron con la misma pregunta rondando sus mentes. ¿Estaba surgiendo algo nuevo entre ellos? ¿Y qué significaría eso para el legado de Isabel? La rutina que Sofía y David habían construido empezó a parecerles cada vez menos forzada. Trabajaban juntos en el fondo conmemorativo, pasaban largas tardes organizando detalles y compartían pequeñas conversaciones que les recordaban lo mucho que Isabel había influido en sus vidas. Pero entre ellos, algo invisible se sentía en el aire, algo que ni el tiempo ni las palabras podían ocultar. Una tarde, mientras estaban en el parque cercano al departamento, Sofía miró a David, quien estaba sentado en un banco, con el rostro perdido en sus pensamientos. Se le veía más relajado últimamente, pero Sofía sabía que seguía lidiando con el vacío que había dejado Isabel. «¿En qué piensas?», preguntó ella sentándose junto a él. David sonrió, aunque sin mucho entusiasmo. «En todo y en nada, en Isabel, en nosotros, en cómo la vida cambia tan rápido». «Sí, lo entiendo», respondió Sofía bajando la vista hacia sus manos entrelazadas. «A veces siento que apenas estamos entendiendo todo lo que pasó. Y a veces siento que no lo entenderemos nunca», admitió David girándose para mirarla. «Pero estar aquí contigo ha hecho que sea más llevadero». Sofía lo miró, sorprendida por la sinceridad en sus palabras. Por un momento,
No supo qué responder. Había algo en la forma en que él la miraba que hacía que su corazón se acelerara. «Yo también siento eso», dijo finalmente, rompiendo el silencio. No planeaba decirlo, pero no podía mentir. David dejó escapar una pequeña risa, pero había algo melancólico en su tono. «Es extraño, ¿verdad? Cómo algo tan doloroso puede llevarnos a conectar de esta manera». Sofía asintió. Su mente estaba llena de preguntas, pero lo único que logró decir fue, «¿Te asusta?». David la miró fijamente como si estuviera procesando sus palabras. «Un poco, pero más que asustarme, me hace sentir culpable». «¿Culpable?». Sofía lo miró con el ceño fruncido. «Por Isabel, por lo que podría pensar si estuviera aquí, por lo que esto podría significar para ella». Sofía bajó la mirada, sintiendo la misma culpa de la que David hablaba, pero también sabía algo que él parecía estar ignorando. «Creo que mamá querría que estuviéramos bien, que siguiéramos adelante, aunque eso signifique algo que no esperábamos». David la miró con sorpresa. Sus palabras eran directas, pero también llenas de una honestidad que lo desarmaba. «¿Eso crees?». Sofía asintió, su mirada fija en él. «Lo sé, mamá te amaba, David, pero también sabía que el amor no es algo que pueda encerrarse o limitarse. Tal vez ella no esperaba esto, pero creo que lo entendería». El silencio entre ellos fue interrumpido por el canto de los pájaros en los árboles cercanos. Ninguno de los dos sabía qué más decir, pero en ese momento algo cambió. Sin necesidad de palabras, ambos supieron que estaban entrando en un terreno completamente nuevo. Esa noche, de vuelta en el departamento, la tensión entre ellos era palpable. David estaba en la cocina preparando algo de té, mientras Sofía lo observaba desde la barra, con una mezcla de curiosidad y nerviosismo. «David», dijo finalmente, rompiendo el silencio. «Sí», respondió él sin apartar la vista de la tetera. «¿Qué vamos a hacer con esto?», preguntó con la voz temblorosa. David dejó de revolver el té y se volvió hacia ella. Sabía exactamente a qué se refería. «No lo sé, Sofía, pero lo que sí sé es que no quiero ignorarlo». Sofía sintió cómo su corazón se aceleraba. Había esperado esa respuesta, pero escucharla en voz alta la hacía enfrentarse a la realidad de lo que estaba sucediendo. «Yo tampoco quiero ignorarlo», admitió bajando la voz. David se acercó lentamente, deteniéndose justo frente a ella. Por un momento, simplemente la miró, buscando algo en sus ojos. «¿Estás segura de esto?», preguntó, su tono cargado de vulnerabilidad. Sofía asintió, incapaz de apartar la mirada. «No sé a dónde nos llevará, pero sé que quiero intentarlo». David dejó escapar un suspiro de alivio, como si una carga que había estado llevando durante semanas finalmente se desvaneciera. Se inclinó hacia ella, dudando un segundo antes de rozar su frente con la de Sofía. El momento era íntimo, pero no apresurado, como si ambos entendieran que estaban cruzando un umbral del que no había vuelta atrás. Esa noche, por primera vez, el peso de la pérdida de Isabel no los aplastó. En cambio, encontraron consuelo en el uno al otro, no como un reemplazo, sino como una manera de seguir adelante. Sabían que lo que estaban haciendo era complicado, que no todos lo entenderían, pero también sabían que el amor en todas sus formas era lo único capaz de sanar las heridas más profundas. Aunque aún quedaban muchas preguntas sin respuesta, ambos decidieron dar el primer paso hacia algo nuevo, juntos. La relación entre David y Sofía avanzaba con cuidado, como si ambos caminaran sobre una cuerda floja. Sabían que lo que sentían era real, pero también eran conscientes de las complejidades que lo rodeaban. Todavía estaban procesando el vacío que había dejado Isabel, y ambos tenían miedo de que su conexión pudiera ser malinterpretada por ellos mismos o por los demás. Un día, mientras caminaban por el parque donde solían sentarse a conversar, Sofía se detuvo de repente y miró a David. «¿Crees que estamos siendo egoístas?», preguntó, con el ceño ligeramente fruncido. David se volvió hacia ella, sorprendido por la pregunta. «¿Por qué lo dices?». Sofía jugueteó con las llaves que llevaba en la mano, una costumbre que había desarrollado cuando estaba nerviosa. «Porque siento que estamos tomando algo que Isabel dejó atrás y lo estamos convirtiendo en otra cosa. No sé si eso está bien». David dio un paso más cerca de ella, su expresión seria pero tranquila. «Yo no lo veo así, Sofía. Creo que Isabel nos dio mucho a los dos, y parte de lo que estamos haciendo es honrar eso».
Pero no estamos reemplazándola. No se trata de llenar el vacío que dejó. Se trata de construir algo nuevo. Sofía lo miró, tratando de asimilar sus palabras. Había algo en la sinceridad de David que siempre lograba calmar sus dudas. Supongo que eso tiene sentido, admitió dejando escapar un pequeño suspiro. Además, continuó David tomándola de la mano por primera vez en público, esto no tiene que ver con nadie más, ni con Isabel, ni con lo que los demás puedan pensar. Tiene que ver con nosotros. Por primera vez Sofía permitió que esa verdad se asentara en su corazón. Tal vez era momento de dejar de preocuparse tanto por lo que otros pudieran pensar y empezar a vivir para sí misma. Días después, el fondo conmemorativo en honor a Isabel finalmente se lanzó oficialmente. Habían organizado una pequeña ceremonia en el hospital donde ella había trabajado y varias personas que habían sido tocadas por su vida asistieron para rendir homenaje. Sofía se encontró emocionada al ver a tantas personas recordando a su madre no solo como una médica talentosa, sino como una mujer que había impactado profundamente a quienes la conocieron. Durante su discurso, Sofía se tomó un momento para expresar algo que había mantenido dentro por mucho tiempo. Mi madre no siempre fue fácil de entender, pero siempre fue alguien que vivió con pasión y propósito. En los últimos meses de su vida, aprendí más sobre ella de lo que había aprendido en años, y aunque todavía hay muchas cosas que desearía haber dicho, sé que ella estaría orgullosa de lo que estamos haciendo aquí hoy. Este fondo es una manera de asegurarnos de que su legado siga vivo. David, que estaba sentado en primera fila, no pudo evitar mirarla con admiración. Sofía había cambiado tanto desde el día que llegó de regreso al departamento. Su fortaleza, su vulnerabilidad y su capacidad para crecer lo habían cautivado completamente. Cuando la ceremonia terminó, varios colegas de Isabel se acercaron a felicitar a Sofía y David por el proyecto. Pero fue después, en la soledad de su hogar, cuando ambos sintieron el verdadero peso del logro. Ella estaría orgullosa de ti, dijo David mientras estaban sentados en el sofá con una copa de vino cada uno. De nosotros, Sofía sonrió, dejando que sus dedos rozaran los de David. Siento que, por primera vez, estoy haciendo algo que realmente importa. Siempre has importado, Sofía. No necesitas demostrarle nada a nadie. Sus palabras la hicieron mirarlo de una manera diferente. Había algo en la forma en que él la veía, como si realmente la entendiera, como si no tuviera que esconder nada. David empezó, pero se detuvo. ¿Qué pasa?, preguntó él, inclinándose ligeramente hacia ella. Solo quiero decir que gracias por no rendirte conmigo. No sé qué habría hecho si no hubieras estado aquí. David sonrió y tomó su mano. Siempre estaré aquí, Sofía, pase lo que pase. Con el paso de los meses, su relación comenzó a transformarse en algo más sólido. Hablaron abiertamente sobre sus miedos, sus dudas y sus planes para el futuro. Decidieron tomarse las cosas con calma, pero también entendieron que lo que tenían era demasiado especial como para ignorarlo. Un día, mientras paseaban por el lago favorito de Isabel, David se detuvo de repente y tomó a Sofía de las manos. ¿Qué pasa?, preguntó ella, riendo suavemente por la seriedad repentina en su expresión. Solo quiero que sepas algo, dijo él, mirándola directamente a los ojos. No sé a dónde nos llevará esto, pero lo único que sé con certeza es que no quiero imaginar mi vida sin ti. Sofía sintió cómo su corazón se aceleraba. Las palabras de David eran simples, pero cargadas de un significado profundo, y por primera vez no sintió miedo, solo certeza. Yo tampoco quiero imaginar la mía sin ti, respondió ella, dejando que una sonrisa se formara en su rostro. David la abrazó, y en ese momento, bajo el cielo abierto, ambos supieron que, aunque el camino había sido difícil y lleno de incertidumbre, estaban exactamente donde debían estar, juntos. 5 años después de la muerte de Isabel, el departamento donde una vez vivieron los tres había cambiado, pero no se había perdido su esencia. Las fotos de Isabel todavía ocupaban un lugar especial en la sala, y el fondo conmemorativo en su nombre seguía creciendo, ayudando a estudiantes de medicina de todo México a perseguir sus sueños. David y Sofía estaban casados ahora. Su relación, aunque compleja al principio, había madurado con el tiempo. Aprendieron a lidiar con las preguntas difíciles,
las miradas curiosas y los juicios silenciosos de quienes no entendían su conexión. Pero también aprendieron a priorizar su felicidad sobre las opiniones de los demás. Esa mañana, mientras el sol entraba por las ventanas, Sofía preparaba el desayuno en la cocina mientras David jugaba en el suelo con su hijo de 3 años, Mateo. El niño tenía los ojos brillantes y curiosos de Isabel, una herencia que ambos padres veían como un recordatorio constante de la mujer que los había unido. «¿Qué quieres desayunar, campeón?», preguntó David, levantando al niño y haciéndolo reír. «¡Panqueques!», gritó Mateo, batiendo las manos con entusiasmo. Sofía se asomó desde la cocina, sonriendo al verlos. «Ya casi están listos, pero primero, lávense las manos. Tú también, David». «Sí, señora», bromeó David, levantándose y llevando a Mateo al baño. Mientras los veía desaparecer por el pasillo, Sofía se permitió un momento para reflexionar. Había sido un camino largo y complicado, lleno de dudas y emociones encontradas, pero también había sido hermoso. Isabel no solo le había dejado recuerdos y lecciones, también le había mostrado, sin darse cuenta, cómo abrir su corazón de nuevo. Más tarde, después del desayuno, la familia fue al parque. Era un ritual que habían comenzado poco después del nacimiento de Mateo, una forma de honrar a Isabel y mantenerla presente en sus vidas. Caminaban hasta el lago donde Isabel solía ir para reflexionar, y allí dejaban flores en el agua. Mientras Mateo corría detrás de los patos, Sofía se acercó a David y lo tomó del brazo. «¿Crees que Isabel estaría feliz?», preguntó en voz baja, mirando al agua. David sonrió, colocando su mano sobre la de ella. «Creo que estaría orgullosa, no solo de lo que hemos logrado con el fondo, sino de cómo hemos construido esto juntos. Ella siempre quiso que fuéramos felices, y creo que lo somos». Sofía asintió, con los ojos brillantes. Había días en los que la ausencia de su madre todavía dolía, pero esos momentos de tristeza siempre estaban acompañados de una profunda gratitud. «Yo también lo creo», dijo, abrazándose más a David. Mientras Mateo recogía flores para lanzar al agua, Sofía se agachó junto a él, ayudándolo a juntar las más bonitas. «¿Sabes por qué hacemos esto, mi amor?», preguntó. Mateo, con su inocencia característica, levantó la vista y negó con la cabeza. «Es para que abuelita Isabel sepa que pensamos en ella y la queremos mucho, aunque no esté aquí», explicó Sofía. El niño sonrió y lanzó una flor al agua, mirando cómo flotaba con suavidad. «Hola, abuelita Isabel», dijo en voz alta, haciendo que David y Sofía intercambiaran una mirada cargada de emoción. En ese momento, bajo el cálido sol y con el lago como testigo, Sofía y David sintieron que Isabel no solo estaba con ellos, sino que también había ayudado a construir el puente que los unía. Y mientras veían a Mateo reír y correr entre los árboles, supieron que aunque su historia había comenzado con dolor, había florecido en algo hermoso y duradero. Juntos habían encontrado un nuevo comienzo, una vida que, aunque distinta, era profundamente feliz.